Hola, un saludo a todos. Hoy comencemos hablando un poco acerca del comportamiento de las masas. Imaginemos, por ejemplo, un partido de fútbol que ha finalizado y a la gente abandonando el estadio. En este momento se produce algún disturbio y empiezan las agresiones entre la turba. Cuando esto sucede podemos observar tres tipos de personas. Primero, la gran mayoría de ciudadanos que son personas de bien y pacíficas. Estas tratarán de escapar de la zona de peligro y no están dispuestas a agredir a nadie e intentan no ser agredidas. Segundo, un grupo menor de ciudadanos que están más cerca del origen de la trifulca. Personas de bien, generalmente pacíficas, que se ven arrastradas por las emociones del momento, acoplándose al comportamiento de masas según es descrito por Gustave Le Bon. Estas personas se pueden ver involucradas en agresiones, generalmente con puños, patadas o con elementos del entorno, tales como piedras o sillas, etc. Tercero, una muy pequeña minoría de personas que portan armas, generalmente cortopunzantes, y que no temen usarlas para agredir a otros y en algunos casos causarles la muerte. Este último grupo de personas, recalcamos, es una minoría. Se trata de personas que están entrenadas para ejercer la violencia. Son personas que han vencido la resistencia natural que tienen la mayoría de ciudadanos a amenazar la vida ajena, y eso solo sucede si han sido preparados para ello. De ahí que estas personas anden armadas. En el caso del estadio, lo más probable es que se trate de aficionados que están vinculados a la delincuencia y o que hayan crecido en zonas donde la violencia es evidente y continua. Fueron entonces capacitados para ejercer la violencia, ya sea por su entorno, por sus amigos o por su propia familia. No cualquier persona está capacitada para ejercer este tipo de actos de violencia. La persona del común tiende a evitar la violencia y solo en casos extremos o en casos de enfermedad mental llegan a ejercer actos de gravedad. Ahora, observemos esto. En un evento de masas como una marcha, pueden presentarse disturbios inesperados y el comportamiento de la gente los llevará a dividirse en los mismos tres grupos que acabamos de caracterizar. La gran mayoría evitará sufrir y ejercer la violencia. Un grupo un poco más reducido se verá arrastrado a una violencia moderada, pero una pequeñísima minoría desplegará graves acciones de violencia. Estas personas que vemos usando herramientas para destrozar estaciones de Transmilenio, bombas Molotov para incendiar edificaciones o, como vimos hace unos meses, robando buses para lanzarlos contra las fachadas, no son personas del común. Son personas que han sido entrenadas para ejercer este nivel de violencia, pero que además van a las marchas con los elementos preparados para realizar estos actos. Y en casos como el de la marcha por el Día de la Mujer llevada a cabo esta misma semana, los actos no fueron una reacción a un evento inesperado dentro de la marcha, sino que fueron conscientemente desplegados por estas personas sin ninguna provocación. Pero aquí existe una diferencia fundamental con el ejemplo del estadio, pues si bien al espectáculo de fútbol pueden asistir personas relacionadas con la delincuencia que ejercen este tipo de actos, en el caso de las marchas es descartable la posibilidad de que sean el mismo tipo de delincuentes, pues si algo caracteriza psicológicamente a los delincuentes comunes es su egoísmo y falta de empatía, con lo cual no son el tipo de personas que apoyarían causas sociales como las que supuestamente motivan una marcha. Entonces,
La verdadera gravedad de los hechos de violencia que vienen sucediendo de manera mucho más acentuada que en el pasado, hace a partir de aproximadamente 2 años, no es el disturbio que se genera ni el daño a la propiedad privada. El verdadero punto aquí es que se evidencia la existencia de una estructura organizada que está desplegando a personas capacitadas en actos de violencia con objetivos que deberían ser investigados. Y estos actos deliberados, organizados, no solo están sucediendo en distintas ciudades de Colombia, sino en distintos países de la región, con lo cual estamos hablando de una estructura de alcance internacional. ¿Y por qué nadie nos está diciendo esto? ¿Por qué motivo ni los políticos ni los medios de comunicación están contando esta realidad que es, por lo demás, muy evidente? Veamos cómo nos están presentando estos hechos. Más de 2.000 manifestantes se dieron cita en la Plaza de Bolívar. La jornada transcurrió en su mayoría de forma pacífica, sin embargo, al finalizar la tarde hubo desórdenes y algunos hechos de vandalismo. Y hablamos de esos hechos vandálicos que se registraron ayer en medio de la celebración del Día de la Mujer. Cientos de personas salieron a las calles de Bogotá a marchar para reivindicar sus derechos, pero lamentablemente un pequeño grupo de encapuchados realizó estos actos reprochables. Como vemos, los medios nos presentan siempre la situación minimizada, hablando de marchas que se ven empañadas por unos vándalos. Y te hablan de los vándalos como si fueran una especie de evento natural, como un evento climatológico que se presenta a veces, incomoda a la gente, pero sobre el cual no se necesita mayor profundización. Así como podrían decirte que un oso bajó de las montañas provocando algunos destrozos, así te cuentan que en la marcha se presentaron unos vándalos y causaron destrozos. Pero es que claramente esto no es lo que está sucediendo. Estos escuadrones de profesionales de la violencia se están desplegando estratégicamente en las marchas a nivel de todo el continente, provocando disturbios que causan incertidumbre y terror en la ciudadanía, siguiendo de esta manera una estrategia que se encuadra perfectamente en la definición de terrorismo. Estos son pues actos de terrorismo que tratan de hacerse pasar por acciones espontáneas de la ciudadanía. Y esto es muy claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos de parte de las autoridades mensajes como este? Fíjense bien, la Secretaría hace un llamado a las mujeres que marchan, es decir, que si estos grupos tienen por estrategia hacerse pasar por personas comunes de la ciudadanía que salieron a marchar, pues básicamente la Secretaría de Gobierno les está montando la cubierta a los terroristas. Cada medio de comunicación, cada funcionario del gobierno que sale a rechazar los actos vandálicos y que hacen llamados a la ciudadanía, son todos colaboradores de la estrategia de la estructura que está desplegando a estos escuadrones. En esta otra imagen, la Secretaría le reprocha a las mujeres que esta no es la forma de reivindicar sus causas, volviendo a encubrir de este modo a unos escuadrones de nada menos que 200 elementos que fueron desplegados contra la ciudad. Y lo peor es que este gravísimo encubrimiento, sea consciente o inconsciente, lo estamos viendo a todos los niveles del gobierno y de los medios. Insistimos, ¿por qué nadie se está ocupando de esto? ¿Recuerdan los infames hechos de violencia que ocurrieron en noviembre de 2019? ¿Acaso todo lo que sucedió ese día, por poner solo un ejemplo, no era motivo suficiente para que la nación pusiera sobre alerta y el gobierno creara los mecanismos necesarios para investigar qué estructura es la que se encuentra detrás de estas acciones y desmantelarla, así como informar a la ciudadanía?
Pero no solo no se tomaron acciones contundentes al respecto, más allá de un par de operativos cortos e intrascendentes, sino que en cada marcha y protesta, en los meses sucesivos, siguieron sucediendo estos actos de ataque a la nación, sin que nadie se apersone del problema. ¿De qué sirve que las autoridades se limiten a enviar al ESMAD a los disturbios para que después se use cualquier incidente para desmoralizar y desautorizar al ESMAD, abonando el terreno poco a poco para su desmonte? ¿Por qué cuando vemos estos actos terroristas ejecutados con toda tranquilidad a plena luz del día, no vemos a 10 o 20 personas arrestadas, desenmascaradas y públicamente identificadas para que la ciudadanía pueda saber quiénes son los que están detrás de estos hechos? ¿Todas estas omisiones y negligencias en verdad son tales? ¿O se trata de complicidad de las autoridades? Hay una estructura de carácter internacional desplegando actos terroristas contra el país, lo cual se constituye inmediatamente en acciones de guerra. Colombia está siendo sometida a una guerra multidimensional y no es la guerra de la selva. Es una guerra subterránea llevada a cabo por algunas fuerzas desconocidas y con grave complicidad interna. Y esto es algo que alguien debe decírselo ya a los colombianos. ¿Cuáles son las mentes que están diseñando y lanzando todas estas estrategias de guerra contra los colombianos? El caos que desde distintos frentes se incrementa paulatinamente dentro del país irá llevando poco a poco a un clima de insostenibilidad y angustia, arrinconando al ciudadano a la conclusión ineludible de que hay que hacer un gran cambio. ¿Y quiénes son los que al interior de Colombia le están ofreciendo a la gente ese cambio y por ende serán los directos beneficiados de esta situación? Quizás ese sea un buen punto para empezar las investigaciones. Buen día.